Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chinchorrabiña un jueves más. Ya tenía yo ganas de veros después de ese paroncito de Semana Santa. Hoy venimos con cosas guays que seguro que os van a gustar. Hace un par de semanitas publiqué este vídeo hablando de 5 tendencias que íbamos a ver muchísimo esta primavera. Y hubo una que la mayoría de vosotras me dijo: prima, por ahí no paso, ¿eh? Eso sí que no me lo pongo yo. Hablamos de los pantalones cargo. Esos que tienen bolsillacos a los laterales, 2 o 4, depende del pantalón. Y como a mí una de las cosas que más me pueden gustar es la de demostrar que toda la moda, o casi toda la moda, se puede adaptar al estilo y al tipo de cuerpo de cada una. Hoy vamos a ver ejemplos de looks con pantalón cargo que sí te vas a querer poner. Y no, ya me lo dirás al final, prima. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¿Comenzamos? Oh, here you are, face to face in this trashy bar. De todos los inconvenientes que me enumerasteis en aquel vídeo, puedo destacar es que son pantalones que aportan mucho volumen, es que son demasiado informales, o mi favorita es que eso solo es para niñas jovencitas. ¡Qué hartita me tenéis con eso de la edad! ¡Qué hartita, Dios mío! Que en las páginas web de las tiendas aparezcan así los pantalones cargo, con barriguitas al aire, con tops súper estrechitos, zapatillas súper mamotréticas, o con tejidos tiesos y voluminosos que claramente están dirigidos a chicas jovencitas. No significa que nosotras no los podamos usar. Os voy a dar unas ideas de auténtica señora costeada. Y evidentemente todas ellas se pueden adaptar a cualquier otro pantalón que no sea cargo. Así que hoy salimos ganando todas de aquí. Comenzamos por este, de Zara, el típico pantalón recto con patrón universal que favorece prácticamente a todos los tipos de cuerpo y que te puedes poner a cualquier edad. Lo tiene en varios colores, de hecho salió a la venta el invierno pasado y ahora en primavera han vuelto a repetir, dejándolo como una especie de básico. Y el primer tip que os doy para llevarlo sin parecer una fan 2000era de Britney Spears es usarlo acompañado de otras prendas que tengan un estilo totalmente diferente. Por ejemplo, esta blusa de estilo preppy, más bien clásico, y unas sandalias de plataforma que serían el punto del estilo más sofisticado, más en tendencia. Esa mezcla que hacen con el estilo casual e informal del pantalón cargo queda fenomenal y aparte que le va a dar un estilo personal impresionante. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero introducir ese puntito de color vibrante y saturado en un outfit de neutros va a hacer que tu imagen se vea un poquito más moderna. La blusa es mi favorita del momento, es de Chinchorrabiña Shop, no porque sea mía, porque en mi tienda hay un montón de cosas que no son mis favoritas del momento, pero es que esta blusa además está súper bien de precio y me parece que tiene un estilazo. Y una vez puesto, pensé, qué bien le iría ahora otra de las tendencias del momento, una chaqueta de estilo tweed, una chanelera de toda la vida. Actualmente podéis encontrar decenas de versiones diferentes de esta prenda en cualquier tienda en la que entréis. Es un clásico que nunca deja de llevarse y que además este año está especialmente de moda, por lo que es un momento estupendo para invertir en una de ellas que te vayan a durar toda la vida. He cambiado el bolso shopper grande por uno más pequeñito que era más acorde a la chaquetita, y también me he quitado los pendientes para que no haya tanto peso en la parte de arriba, la chaqueta con el ribete, el volante. Por cierto, los pendientes son de mango actualmente en tienda y me parecen ideales, van bien prácticamente con lo que te lo pongas. Fijaos cómo queda también con el azul marino. Tienen otros también en beige y amarillo que parecen margaritas, muy bonitos también. Y si os gustan este tipo de pendientes, compradlos porque se van a acabar súper rápido. Y exactamente igual que os he dicho sobre el pantalón recto de Zara, que es universal y que prácticamente le va a quedar bien a todas, con este de Stradivarius ya no puedo decir lo mismo. Porque sí que es un ejemplo del típico pantalón cargo, un poco más gordito, con un tejido parecido al de una loneta, más tiesecillo. Lo he elegido porque la parte de abajo me ha encantado. Se puede llevar así, tal y como veis, recto, pero también se puede abrochar el botoncito que tiene aquí un poquito más y queda fruncido, haciendo que el pantalón parezca un poco más de diseño. El típico que se pondría una señora costeada, que es de la que estamos hablando hoy. Y como no, iba a hacer yo una propuesta en plena primavera sin un trench o una gabardina, porque es la época en las que más las usamos y la época también en las que más opciones tenemos en las tiendas, junto con el otoño, de encontrar alguna que se adapte a nuestro estilo, a nuestra economía, a nuestra talla. Esta además es ideal con esa combinación de colores. Dentro de que es una pieza clásica, pues le da ese toque de modernidad y un poquito más especial. Y las cuñas las enseñé por Instagram el otro día y ya daba por hecho que había hablado de ellas, pero por aquí no.
Son altas, ¿eh? Restándole la plataforma equivaldría a un tacón de unos 9 centímetros. Para mí se sale ya de lo que es comodidad, aunque me parecen ideales, el color típico del verano que te va con todo. Bueno, la información ahí la tenéis. Y siguiendo con el pantalón, os cuento que es especialmente adecuado para todas las chicas que sois petit, bajitas y menuditas, porque además lo tenéis disponible desde la talla 32 y os va a quedar muchísimo más mono que a mí, porque a mí me queda especialmente corto, y lo bonito que es que haga un poco de bombacho, pues a mí no me lo hace. Pero vosotras no creeríais que yo os iba a dejar así, ¿no? Ah, este es solo para las que son pequeñitas, delgaditas y chiquititas. No, hombre, traigo una segunda opción, un pantalón súper fluidito, caidito, de H&M, que llega hasta la talla XL, que equivaldrá a una 46, porque esta es la M y a mí me quedan bastante holgados y dan de sí. El inconveniente que veo yo aquí es que el tejido, así como un poco más de algodón y el cordoncillo en la cintura, le baja un poco de categoría. A la mayoría de nosotras nos encajaría la idea, pero como estamos hablando de cómo llevaría el pantalón cargo una señora costeada, pues hay que darle subida a esto. Unas sandalias doradas, estas son de Lefties, actuales, cuestan 23 euros, es un tipo de calzado que yo me pongo muchísimo en verano, me saca mucho de apuros porque además tiene un tacón gordito y relativamente bajito. Bueno, para algunas será altísimo, en mi caso es algo muy asequible de llevar. Nos ponemos un collar vistoso, porque si hay algo de lo que hay que tirar cuando queremos elevar de nivel algo, es de la bisutería vistosa de pendientes o cinturones joya. Y ya tenéis la propuesta adaptada para otro tipo de cuerpo. Pantalones finitos que no sean de algodón hay también. Por ejemplo, estos de Stradivarius, que ya habéis visto que he hecho varios looks ya por Instagram y más que seguiré haciendo, son satinados. Este patrón en concreto y este tejido en concreto es una micro tendencia que tenemos ya encima y se va a seguir viendo más adelante. La hemos visto muchísimo en pasarela. En representación de los tejidos finitos he elegido este de H&M en vez del de Stradivarius, básicamente por la talla, porque el tallaje ahí en esta tienda es más amplio. El inconveniente, que el color rosa puede que no encaje mucho en el gusto de vosotras o lo veáis un color más difícil de combinar, pero sí que os puede servir de inspiración para crear vosotras vuestras propias combinaciones con los pantalones que tengáis en casa. Aquí se vuelve a poner de manifiesto lo que os decía antes, la mezcla de estilos. El combinar una prenda como esta, muy casual y muy informal, con otra como un top lincero que es más clásico, aunque también le metemos esos toques trendy, como por ejemplo el de los zapatos. Sí, clásico, un zapato joya, pero de vinilo. El jersey por los hombros, más clásico imposible, en color topo, pero de rejilla, una de las tendencias también de primavera. Este es de Primark, de la colección de Paula Echevarría. En esta ocasión he picado con menos cosas que en invierno, ¿eh? Tengo que deciros que este jersey en particular, que lo hay también en negro a 16 euros, tiene una calidad bastante aceptable, o al menos se ve así sin haberlo usado, que ya sabéis después cuando se usa, que es cuando se ve, y te saca de apuros durante la primavera y en esas noches de verano que refresca un poquito. Es algo que está muy de moda. Yo creo que ya vosotras estaréis viendo el pantalón cargo un poco diferente, ¿no? Más mejor, ¿no? Bueno, tengo que deciros que no por llevar un pantalón rosa hay que combinarlo con rosa. Yo lo he puesto con rosa de casualidad. Puedes acompañarlo de muchísimos colores, incluso de estampados, como voy a hacer yo ahora con este jersey de rayas, que es otro básico que prácticamente tenemos todas. Este en concreto es muy finito, de Zara, y además está estupendamente de precio. Cuesta 16 euros y llega hasta la talla XL, lo cual pienso que puede encajar hasta una XXL, porque yo tengo normalmente la M en Zara y en este llevo puesta la S. Hay en camel, en beige, en negro y varios colores ahí que te pueden servir un poco para completar esa cápsula de primavera con la que te puedes tirar toda la vida. Me pongo el cinturón negro y los zapatos de puntera negra, que es otro básico y clásico para mí, que en otoño y que en primavera no los paro de usar, que son la inspiración de los de Chanel, concretamente de los Slingback de Chanel. No son difíciles de encontrar cada temporada, los vemos en muchos sitios, yo en mi tienda los tengo también, además en mi tienda es un producto de continuidad que tengo ya desde hace 2 años, y el bolso acolchado que ya conocéis de sobra, de Sweater Store, que es una inspiración del 255 de Chanel. Ahí me ha salido buenísimo, yo lo tengo ya desde hace casi 5 años, no lo paro de usar, y el broche por aquí me ha perdido un poquito de color de tanto toquetearlo, pero por lo demás está, vamos, espectacularmente bien. Y como no voy a hacer yo ahora una propuesta con pantalón vaquero, porque ya sabéis que yo sin pantalones vaqueros no podría vivir. Si tuviera que elegir solo una prenda de todas las que existen, sería sin dudarlo uno de estos, y además, en particular,
Este de H&M me parece que tiene un rollazo. Lo compré solo pensando en usarlo de ejemplo para vosotras, porque ay, tengo un montón de pantalones vaqueros, ¿para qué quiero uno más? Pero estáis viendo con unas sandalitas, porque en este vídeo no me he querido poner zapatillas ni nada por el estilo, porque estamos hablando de looks elevaditos de nivel con pantalón cargo. Yo creo que con unas zapatillas de deporte y cualquier camiseta que te pongas, un blazer encima, ¡qué rollazo! ¡Me encantan! Me ha hecho mucha gracia porque cuando estaba grabando el clip ha pasado uno de mis hijos y me dice: uy, qué moderna estás, ¿no? Tú con esos pantalones. Y me ha gustado. Me ha gustado que mi hijo me vea moderna. Esto de la modernidad podríamos hablar también otro día largo y tendido, porque la modernidad en muchos casos está mal entendida. Ser moderna o ir moderna no implica vestir como una chica de 15 años, sino meter esos toques, esas piezas en tendencia y combinarlas con otras que sean de tu estilo o más apropiadas para tu edad o para tu tipo de cuerpo. Es encontrar ese punto. Yo creo que durante todo el vídeo estamos viendo ejemplos de esto y lo estáis entendiendo bien, ¿verdad? De hecho, vamos a ver, hoy soy yo un ejemplo total de esto. Llevo puesto un pantalón cargo que es súper mega moderno con pespuntes, pero me he puesto una bomber un poquito más clásica y los zapatos joya, y le he dado mi estilo personal y lo he adaptado a mis circunstancias, a mi momento de vida. Para mí es un lookazo. Volvemos al pantalón vaquero, que lo he dejado ahí sin hacerle caso a ninguno. Así parto de la idea con un body naranja que es como este justo. Son de Primark, cuestan 9 euros, me los he comprado en varios colores y creo que es una inversión estupendísima. Son de candalé, quedan muy bien ajustaditos. Problema, que solamente los puedes llevar con pantalones así más gorditos de este tipo, o como el vaquero que veis ahí, porque si no se os va a marcar toda esa costura que es bastante gordita, pues por detrás en el pompis y queda feilla. Mirad qué colores más bonitos me he traído: naranja, fucsia. La talla M es la que llevo y según la etiqueta llega hasta la 44-46. Aquí vamos a hacer un total denim, que en un principio puede parecer incluso un poco macarrilla, ¿no? Ahí el chaleco denim con el pantalón cargo, con los bolsillacos. En el mismo momento en que tú esto ya no te lo pones con zapatillas de deporte, te lo pones con unas sandalias como estas clásicas de la tira, que por cierto son de Lefties, y ya por aquí por YouTube cuento, porque claro, como muchas no me seguís por Instagram, no os enteréis de muchas de las cosas que pasan. Hice una encuesta para ver cuál me quedaba, o estas u otras que había comprado con tiras cruzadas, muy de estilo Bottega Veneta. Y es que cada vez que hago una encuesta o hago una pregunta, casi siempre me queda empatada. Eso quiere decir que tenemos ahí una mezcla de estilos. Vamos, lo que viene siendo en mi tierra, que cada una es de su padre y de su madre. En fin, esta ganó por unos poquitos votos y son las que me quedé, para que veáis que después os hago caso, ¿eh? Encima de esto le voy a poner un brochecito de flor, una camelia, nada más y nada menos, ya más chanelera imposible. Y la verdad es que le da un punto muy chulo. Añadir así piezas, elementos que aporten estilo personal a un outfit, que se vea que es algo que has puesto tú, que es tuyo. Os voy a hacer otra propuesta más con estos jeans. Va a ser súper trendy, porque prácticamente todas las piezas que componen el look están en tendencia. Un top de red, en este caso de punto de lurex, de mango. Además está disponible con una falda que tiene flequitos abajo, como bien sabréis, porque tendréis flecos ya hasta en la sopa. Es otra súper mega tendencia, los flecos. Unos botines metalizados, que si hace mucho calor en el sitio donde vives puedes sustituir por unas sandalias en plata. Y un blazer también de mango, recto, larguito, de estilo oversize. Bueno, aunque este no es muy de estilo oversize. Los que más se llevan, desde luego, son los de hombros desestructurados, que parece que te quedan grandes, pero con este también aceptamos barco como animal acuático. Un pañuelito en el bolso, porque yo no me puedo ir de aquí sin dar mi toquecito chincha, y ya está.
Como os dije al principio, amigas, no hace falta que esta idea sea para un pantalón cargo. La puedes trasladar a cualquier otro pantalón que tengas en casa, porque lo importante es eso, la adaptación. Conocerte a ti misma, conocer tu estilo, tu tipo de cuerpo y que la ropa que uses sea acorde a tu personalidad, porque al fin y al cabo habla por nosotras y de nosotras. Y llegadas a este punto, espero haber cumplido mi cometido, que ya no veáis el pantalón cargo que está inundando todas las tiendas como un enemigo. Si no es así, espero al menos que hayas pasado un ratito entretenido. Si tocas en la foto de aquí al lado podrás ver el vídeo sobre las tendencias del que hemos hablado hoy. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!